Y bueno, andando en Managua un día me encontré a una persona que parecía excombatiente, tenía algunas insignias del Frente Sandinista, pero estaba pidiendo dinero en la calle. Estoy hablando de un lejano 1999, yo era estudiante universitaria y me surgió la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con todos estos héroes, ¿no? Que la literatura, que los medios de comunicación, que mucha gente de izquierda pues ensalzaba como los grandes héroes, que sí lo fueron en muchos sentidos, y que ahora estaban en una calle en Managua pues pidiendo dinero para sobrevivir. Decidí trabajar sola porque varios académicos ahí en Nicaragua me decían que cómo perdía mi tiempo trabajando en ese tipo de gente y además cómo iba a entrevistar excontras, ¿no? Una cosa que no se podía hacer. Y bueno, me separé un poco de la academia, solo tuve ahí a la persona que estaba a cargo de mi estancia postdoctoral y me fui a trabajar con los excombatientes. Entonces fue un proceso muy interesante porque pude entender como las causas profundas de estos grupos, que eran de verdad la orfandad ideológica y las cuestiones de pobreza. Si algo había unido a los campesinos y a excombatientes, pues era esa pobreza y esa, digamos, orfandad ideológica, como mencionaba. Pues recordemos que fue en el periodo donde se cayó el muro de Berlín, donde se cayeron todas las ideologías, donde el apoyo de las exrepúblicas soviéticas ya no existía en Nicaragua, y al mismo tiempo pues el apoyo de Estados Unidos que le había dado a la contrarrevolución pues había parado por completo mientras ellos estaban en el Golfo Pérsico y en otros intereses. Entonces un proceso que había despertado tantas simpatías en el mundo pues a partir de 1990 queda en el olvido. Entonces fue este proceso de recuperar estas memorias. No me interesaba en ningún momento los grandes líderes ni las grandes ideologías, sino como las expresiones y las experiencias más humanas. Así que trabajé tanto con sandinistas como contras. Esta idea del sandinismo de darle los beneficios, sobre todo al campesinado, y la implementación de la reforma agraria, pues no tuvo los resultados esperados. Empiezan entonces una serie de disidencias que estuvo encabezada pues en muchos sentidos por el campesinado. En esa época, pues obviamente no se hablaba de estos temas. La contrarrevolución era simple y sencillamente mercenarios al servicio del imperio, y se dejaba de lado pues todas estas contradicciones que había en su momento en la reforma agraria. Alejandro Bendaña, pues creo que fue uno de los primeros que empezó a darse cuenta de que esta vertiente campesina no tenía que ver tanto con los mercenarios y con esta contra norteamericana, que por supuesto existía. Nadie puede dudar que no hubo un financiamiento muy, muy intenso y que muchas directrices venían de los Estados Unidos, pero preguntarse por qué estos hombres y mujeres decidían tomar las armas e irse a combatir a una revolución, siendo ellos campesinos y siendo que la revolución se suponía que era para ellos. Entonces, aquí también empiezan otro tipo de disidencias, ¿no? Esta decisión, tanto del gobierno como de los sandinistas, de Dirección Nacional Orden, ¿no? En este sentido, ¿no? La Dirección Nacional se convirtió en una institución todopoderosa que no permitía en muchos sentidos la crítica, y esto creó una serie de militantes sandinistas que estaban acostumbrados a la obediencia. También tenemos que tener en consideración que la cultura política nicaragüense antes de la revolución pues no era muy participativa. Había evidentemente una dictadura que cualquiera que no estuviera de acuerdo también sufría los abusos de la Guardia Nacional y de Somoza. Entonces estas visiones de una forma de democracia u otras formas de participación para ese momento, considero yo, no eran naturales para los nicaragüenses, y era en cierto sentido pues un poco más cómodo, o por lo menos más natural, seguir las direcciones de la Dirección Nacional, valga la redundancia. Entonces a partir de ahí se van creando ciertos elementos que van a explicar pues un poco lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Esta idea de que es el gran líder, ¿no? Que es la Dirección Nacional o quienes encabezan el gobierno, los que toman las decisiones por el pueblo. Sorprendentemente, porque eso lo saben todos, pues todas las encuestas de opinión decían que iba a ganar el Frente Sandinista, y sorpresivamente pues resultó derrotado, y será un proceso de transición bastante complicado, en el sentido de que los sandinistas no estaban preparados
para perder, y el gobierno de la UNO y Violeta Barrios a la cabeza tampoco estaba preparada para ganar. Así que se tuvieron que realizar una serie de acuerdos de Tocontín, transición y demás, para permitir el traspaso pacífico de poderes. Esto es una parte que me ha interesado sobremanera, porque el hecho de que no se haya tenido un plan completo, pues creó una serie de acuerdos de desmovilización para los excombatientes que no se cumplieron. ¿Por qué? Pues porque no estaban ni siquiera los instrumentos legales, ¿no? Hay generalidades, como se les entregará tierra a todos los excombatientes. Pues sí, pero si estamos hablando, por ejemplo, de 22.213 contras, no había tierra suficiente para entregárselos a ellos. Y lo mismo se les ofreció a los que se desmovilizaban del Ejército Sandinista y del Ministerio del Interior. Pues que fueron regresados a su casa y se les consideró como simples cumplidores del servicio militar patriótico, y muchos de ellos pues regresaron como discapacitados. Y pues muchos jóvenes que habían participado en algún momento en la revolución, pues por este proceso de licenciamiento y de retiro, pues también fueron enviados a su casa, muchos de ellos pues con una mano delante y una atrás, como dicen ellos mismos, ¿no? Entonces fue creando nuevamente mucho malestar entre estos excombatientes. También hay que tener en consideración, ¿no? Durante la guerra, sean contras o sean del ejército sandinista, pues tenían una masculinidad, digamos, o una visión de la sociedad de que eran hombres poderosos, ¿no? Que podían ir con las armas y cambiar el rumbo de un país, y de repente regresaban a sus comunidades y eran los pobres de siempre, que no tenían tierras, que no tenían ningún tipo de elemento para subsistir, que tenían muy buenos conocimientos pues para portar un arma, para saber moverse en la montaña, pero muchos de ellos no sabían leer ni escribir y no tenían ninguna habilidad para insertarse socialmente. El gobierno pues tuvo varios encuentros con algunos de ellos, prometía y luego no cumplía, y entonces se dio una fase de rearme. Hubo grupos que se desmovilizaron 5 o 6 veces y con las promesas, y se volvían a rearmar, se llegaron a tomar un montón de poblados, se dio un ciclo de rearme, ¿no? Por ahí está el dato de casi el mismo número de combatientes de la contra fueron desmovilizados, y por unos 100 o 101 fueron los mismos que se desmovilizó en este periodo. Por eso se entiende que muchos jóvenes que tenían edad para participar en procesos políticos durante los 90, pues no les interesaba, porque veían cómo esta guerra había destruido a las familias, cómo el tejido social había quedado totalmente desconfigurado, y pues lo que menos querían pensar era en política. Y así se van varios gobiernos neoliberales, donde pues la academia decía que los jóvenes no estaban ahí interesados en participar políticamente, y pues había muchos sandinistas que habían salido del partido, habían fundado otros, muchísimos más se fueron a organizaciones no gubernamentales. Y bueno, durante los primeros años de Daniel Ortega sabemos que esto sí sucedió, ¿no? Se dieron muchos programas, Hambre Cero, Techo de Zinc, y demás, que bien que mal pues lograron convertir a muchos que no eran sandinistas o que no lo fueron en ningún momento, pues en lo que les llamaban los reconciliados, pues porque era una visión clientelar de la política, ¿no? Yo necesito pues que me den un techo de zinc, y entonces pues me hago sandinista y me dan el techo de zinc. No se les veía como ciudadanos, sino simple y sencillamente como clientela política. Y bueno, pues ahora seguimos un poco en eso, ¿no? Hay un fuerte grupo de sandinistas que han tenido paso por el partido durante mucho tiempo, y también mucha gente que está con el sandinismo solo como clientela, ¿no? Porque sabe que estar fuera de él es quedarse sin programas, y bueno, pues ahora no solo de los programas, sino ser perseguido políticamente si se atreven a decir o hacer algún tipo de crítica. Entonces creo que estas experiencias de los excombatientes que he podido conjuntar, pues dan paso, ¿no? De estas muchas visiones que tiene el sandinismo, y creo que una de las hallazgos, ¿no? Que yo considero que a lo mejor no es hallazgo, es como muy fácil de dilucidar, pero que se comprueba, es que el sandinismo es sumamente pragmático. La ideología no es el eje central.
siempre es cómo mantener el poder o cómo derribar el poder y mantenerse, ¿no? Sin importar absolutamente nada, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Creo que la polarización política está cada vez más fuerte, ¿no? En muchos sentidos muy, muy bien justificada, pero creo que independientemente de cuál sea el final de esta dictadura, el proceso de reconciliación va a ser mucho, mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hay un sector de sandinismo muy duro, muy fuerte, que es el que, queramos o no, sigue manteniendo en muchos sentidos a Daniel Ortega, y tienen una postura también demasiado violenta. Pero del otro lado, ¿no? También hay mucha gente que está en contra del sandinismo por razones más que lógicas, pero también con posturas sumamente violentas, ¿no? Entonces, creo que el mayor reto que va a enfrentar Nicaragua en el mediano y largo plazo es la capacidad de convivencia entre distintas posturas políticas e ideológicas y excesos. Algunos pensarían, bueno, pues si después de que se tiraron balas pudieron reconciliarse, yo creo que ese no es el asunto, yo creo que ese fue el meollo, más bien ese es el meollo del asunto por el cual la situación está. No hubo de verdad un proceso de reconciliación, es decir, en ese sentido ni los sandinistas ni la resistencia nicaragüense se hicieron cargo de los excesos que cometieron durante la guerra. No hubo un proceso, ¿no?, para resarcir el tejido social. Fue la pobreza lo que los unió, y a partir de ahí, ¿no?, esta polarización es la que sigue presente. Durante muchos años, digamos que se mantuvo un poco abajo del agua, pero tras las movilizaciones, tras la represión, pues creo que ahí está nuevamente este proceso. El asunto del campesinado. El campesinado sigue siendo una parte fundamental en los procesos políticos nicaragüenses. Digamos, ellos fueron los que primero volvieron a poner el dedo en el renglón sobre los problemas campesinos. Yo creo que sí existió un sandinismo con una postura política y moral que fue fundamental para que existiera esa revolución que hizo soñar a tanta gente y que también le causó tanto dolor a tantos nicaragüenses y a tantos extranjeros, ¿no? Pero creo que sí había una cuestión mucho más, si bien era pragmática, porque no recordemos, ¿no?, que fue el tercerismo el vencedor, ¿no?, esta visión mucho más pragmática, de fondo sí subyacía pues una intención de hacer cambios profundos en Nicaragua. ¿Cuál es el futuro del sandinismo? No lo sabemos, pero creo que lo que está ahora pues es un danielismo a todas luces, más que queda muy poco de ese sandinismo de los años 80. Esa es mi visión, quizá un poco romántica, pensarán ustedes, pero creo que sí hubo un sandinismo, pero ya no existe como tal.